Hola, soy Diana Herrera de Gestión Organizacional. Hoy voy a hablarles sobre el razonamiento numérico y la importancia que cobra en los diferentes concursos. Si bien es una capacidad y yo no la traigo innata, yo la puedo desarrollar en la medida que realice ejercicios y que conozca las diferentes pruebas y modalidades. Estas pruebas se centran en la habilidad que pueda tener el sujeto para mantener conceptos y mecanismos de carácter numérico, ya sea a nivel de cálculo o resolviendo problemas. La destreza en este campo se ve enriquecida por la agilidad con que pueda resolver tareas, por lo que cobra especial importancia el hecho de concluir las pruebas dentro del tiempo establecido. Esta habilidad numérica o este razonamiento numérico se puede medir con diferentes pruebas de operaciones de cálculo, pruebas de operaciones encadenadas, matrices numéricas, agilidad numérica y problemas. Voy a hablarles sobre las operaciones de cálculo. El propósito de estas pruebas consiste en valorar la capacidad para resolver operaciones aritméticas habiendo adquirido los automatismos elementales del cálculo. Para ello se presentan ejercicios de los siguientes tipos: operaciones básicas como la suma, resta, multiplicación y la división, tanto en números enteros como con decimales y fracciones, ecuaciones de primer grado y sistemas de ecuaciones, potencias y raíces, porcentajes y proporciones, sistema métrico decimal, unidades de longitud como son la masa, capacidad y volumen. Desde mi experiencia en pruebas psicotécnicas y del estado específicamente, pensaría que las más utilizadas serían la suma, resta, multiplicación y división, algunas de porcentajes y proporciones. ¿Qué les recomiendo? Que empiecen a hacer una serie de ejercicios de manera manual, o sea, que los escriban y los hagan manualmente, ya que estamos acostumbrados a utilizar celulares o dispositivos que nos ayudan a hacer las operaciones. Acá les traigo algunos ejemplos que son de sumas básicas de algunos desarrollos de ejercicios. Y como lo vemos en el último ejemplo, es escribir un número normal a un número romano. Entonces, en ese orden de ideas, pues me tengo que saber cómo son los números romanos o aprendérmelos para poder desarrollar la tarea. Mi experiencia me lleva a que esto es una habilidad que la podemos desarrollar. Como ya la hemos perdido tanto, les sugiero que hagan operaciones de cálculo manualmente, les reitero y repito, para que puedan desarrollar esta habilidad. Voy a hablarles sobre las operaciones encadenadas. En esta prueba se presentan series de operaciones enlazadas con un resultado final. Se combinan los tipos elementales de operaciones, como son la suma, resta, multiplicación y división. La tarea consiste en calcular el resultado final de la cadena. Para ello se pide la realización de cada operación de la serie y, partiendo de dicho resultado parcial, pasar a la siguiente operación hasta dar con la solución final. Con esta prueba se intenta examinar el adecuado y ágil dominio de las operaciones básicas cuando debe operarse con ellas de modo combinado. Entonces, aquí les muestro o les traigo unos ejemplos, y es 120 dividido 2 más 10 por 2 más 60 dividido 4 más 100 menos 30 dan un resultado. En el primer caso ese es el resultado y en el segundo y tercer caso son resultados que no dan después de hacer todas las operaciones. Entonces, este tipo de operaciones o de ejercicios, si los hacen juiciosos en la casa, les ayudarán a desarrollar dichas habilidades o el razonamiento numérico. Voy a hablarles sobre matrices numéricas. Estas pruebas son grupos de varios números dispuestos en filas y columnas, cuyos resultados al sumarse aparecen tras la separación vertical y horizontal. La suma total se sitúa en el margen inferior y en la derecha. Con estos ejercicios se intenta comprobar la automatización y rapidez en los cálculos sumatorios. La tarea consiste en detectar si existe o no algún error en los cálculos. Tras ello se debe rodear o se debe escribir la B si está bien o la M si está mal, considerándose bien solo los casos en que todas las sumas sean correctas. Entonces, en estas matrices tenemos que descubrir si hay alguna de ellas, sea de manera individual o de manera vertical,
si hay una suma que no coincide, como es este ejemplo. En la tercera columna, la sumatoria daría 95 y ahí vemos 94. Por tal motivo, se escribiría mal o no estaría correcta. Y en este siguiente ejercicio, todas las sumas coinciden, tanto verticalmente como horizontal están buenas. En este caso, entonces se daría la letra B o se escribiría que está bien. Voy a hablarles sobre la agilidad numérica. Las actividades de agilidad numérica sirven para comprobar la capacidad de cálculo, pero sobre todo suponen una fiable valoración de la rapidez de reacción para operar con elementos numéricos. Estas actividades se exigen realizar lo más rápidamente posible y tratan de una serie de operaciones matemáticas. Voy a mostrarles unos ejemplos. A continuación, ¿cuál de los resultados de la siguiente suma no es múltiplo de 5? Entonces se hacen las operaciones y se determina cuál es el resultado de esta operación. Ustedes todos tienen hojas en las cuales pueden hacer las operaciones manualmente y entonces determinan en este caso que la que no es múltiplo de 5, el resultado sería 35 más 12, donde nos da 47, 47 dividido 5 nos da 9.4, lo que no sucede ni con la A, ni con la C, ni con la D, ya que son números múltiplos de 5, todos los que aparecen ahí. Entonces, en ese orden de ideas tenemos que ser ágiles en la solución o respuesta de algún problema o alguna situación matemática que nos estén presentando en estas pruebas. Por último, les voy a dar algunos trucos que les ayudarán a mejorar esos resultados en las pruebas de razonamiento numérico, y es que se recomienda realizar el ejercicio antes de tener en cuenta las opciones de respuesta, la cual les proporcionará una mayor seguridad y probabilidad de éxito a la hora de elegir la solución correcta. Aunque en el papel pueda parecer de pronto muy sencillo sumar o restar de derecha a izquierda, en el cálculo mental será mucho más fácil y más rápido, y lo pueden hacer de una manera al revés. ¿Esto qué quiere decir? Suman, les voy a dar un ejemplo, 45 más 88. Allí en estas dos cifras primero se calculan de manera entera, o sea que se suma 40 más 80, que es igual a 120, y luego se suman el 5 y el 8, dando 13. Ya por último, solo queda calcular 120 más 13, así que queda más fácil agrupándolos para un resultado de 133. Para saber el resultado de un número multiplicado por 11, se hace la suma de las dos cifras del primer número y se coloca el resultado en medio de las dos cifras. Para hacer un ejemplo, 35 por 11, entonces al 3 se le suma el 4, que quiere decir 7, y al final daría 374, lo que es 34 por 11 daría 374. Otro ejercicio, otro ejemplo sería para sacar lo que tiene que ver con porcentajes. En este caso, una joven quiere comprar un vestido que vale 116.000 pesos y tiene un descuento del 25%. Para sacar este valor de manera fácil, estos porcentajes, no es sino hacer una regla de 3 simple. En este caso, 116.000 pesos que vale se multiplica por 25, que sería el descuento, y se divide por 100, dando un valor de 29.000 pesos, por lo que el vestido le quedaría a la joven de un valor de 37.000 pesos, otorgándole este 25% de descuento. Otro truquito sería que a veces lo que nos cuesta el cálculo mental es la diversidad de números. Por ejemplo, sumar 379 más 789 nos puede resultar difícil. En cambio, si podemos reordenar los números sumándoles otro, luego no podemos olvidar lo que les vamos a restar, y les voy a mostrar el ejemplo. Entonces, hay dos cifras, lo que es 379 más 789. Lo que hacemos es redondearlas. De 379 pasamos a 380 y de 789 a 790. Esto nos da 1170. Pero luego les tenemos que restar los dos
los dos unos que nos están sobrando, que quedarían en 1168. Entonces, al igual que sumamos inicial 179 más 789, sería ese 1168. Y esto también se puede hacer con la multiplicación. Entonces, para 89 por 6 lo calculamos, lo redondeamos a 90 por 6. Luego le restamos los 6 que le sobrarían. Entonces 540, que es esta multiplicación de 90 por 6, le restamos 6 y el ejercicio nos daría 534. A veces para calcular multiplicaciones de más de 2 cifras también podemos servir multiplicarlos por un número más grande y luego dividir. Por ejemplo, si nos ponen a multiplicar 87 por 5, puede resultar mucho más fácil primero multiplicar por 10 y luego dividirlo por 2. O sea, 87 por 10 es igual a 870, pero ese 870 lo dividimos por 2 y ahí nos da el resultado 435. Algo muy importante es que cuando vayan a resolver problemas numéricos es conveniente extraer la idea general del texto, luego hacer una lectura más detenida del enunciado para luego organizar los datos y entender el planteamiento de las operaciones a realizar para luego resolverlas, y por último se debe comprobar los resultados sobre la base de los datos que se aportaron. Espero estos ejercicios que hemos tratado en este video de razonamiento numérico les ayuden a desarrollar sus habilidades numéricas, y los invito a que hagan una serie de ejercicios, ya sean tomados de internet o de algún texto que ustedes puedan, pero traten de mejorar esa agilidad por medio manual y por una serie de ejercicios que, si bien no son solamente problemas, es que utilicen las operaciones básicas, y algunos de estos ejercicios que les toco pueden estar involucrados en las pruebas de competencias, para que ustedes los tengan claros, que hay muchas maneras de medir el razonamiento numérico. Muchas gracias a todos.